Hola a todos de nuevo, les damos la bienvenida desde España y Estados Unidos a las diferentes partes del mundo que nos están acompañando y bienvenidos a otro webinar más de Teach Dates, un evento patrocinado por Fractal y PMM Innovation Group. Estos encuentros Teach Dates son diseñados como una especie de mesa redonda en la que invitamos a diversos profesionales expertos y con experiencia en la industria para abordar temas de vanguardia dentro del sector empresarial e industrial mediante el planteamiento de 4 preguntas extraídas de nuestro servicio de consultoría. Y en el día de hoy contamos con nuestros invitados, José Manuel Enríquez y el doctor Luigi Amendola, quienes entablarán debates sobre cómo justificar una inversión en mantenimiento y confiabilidad. Estos webinars son Estos webinars tienen el objetivo de motivar a nuestro querido público a ver diferentes puntos de vista y llevar sus ideas a la práctica, siempre con la idea de generar valor en sus organizaciones. Antes de dar la bienvenida a nuestros invitados de hoy, quisiera comentaros algunas de las últimas novedades de nuestras empresas patrocinadoras. Precisamente me gustaría comentaros que Fractal es una solución innovadora para el mantenimiento y la gestión de activos que combina movilidad, IoT e inteligencia artificial. Con ellas podrás planificar, organizar y ejecutar mantenimientos de equipos y monitorearlos en tiempo real. Fractal One es un software de gestión de mantenimiento integrable en cualquier sistema empresarial, donde podrás realizar tus operaciones de forma eficaz, segura y sostenible. Fractal Sense es un dispositivo IoT para monitorear el estado de los activos y mejorar el control de la empresa. Con una fácil instalación, permite estrategias preventivas y predictivas, diseñado para entornos y proyectos donde la instalación es sencilla y podrás controlarlo a tu red Wi-Fi, LAN o GSM. El mantenimiento basado en condición es una estrategia para mejorar la confiabilidad de los activos. Y bueno, sobre PMM Innovation Group, quisiera comentarles algo muy relacionado a la temática abordada en el evento. Contamos con soluciones digitales desarrolladas desde nuestro centro de investigación y colaboradores, con el fin de hacer más eficaz y confiable nuestro servicio de consultoría. Para compañías de diversos sectores, nuestro centro ha desarrollado una serie de aplicaciones tecnológicas enfocadas a generar valor mediante los beneficios de la inteligencia artificial. La decisión APM le permite obtener prioridades de inversión automáticamente para asegurar un negocio sostenible, la toma de decisiones de presupuestos y planes de inversión que implica tener en cuenta diferentes tipos de riesgos. La innovación, sostenibilidad, change management y competitividad son los objetivos que mueven a PMM a desarrollar el Business International Tour del 2023, una gira en la que el principal propósito es difundir ideas sobre cuestiones mediante conferencias y masterclass por España, Chile, Colombia, México y Guatemala, estableciendo así una unión entre la realidad industrial, universidades y centros de innovación. Informarles de que queda menos de una semana para empezar la gira internacional del 2023 que ya pueden revisar en nuestra web. En caso de interés para ti o tu equipo de trabajo, pueden contactarnos directamente mediante un correo o WhatsApp. Y ahora sí, público, sin ánimo de haceros esperar más, os invito a interactuar tanto con nuestros ponentes como con nuestro equipo a través de este mismo chat. Y recuerden que tras el coloquio de nuestros invitados, abriremos una ronda de preguntas y respuestas en directo para ofrecerles la posibilidad de interactuar con ellos en directo. Solo tienen que escribir sus preguntas en el apartado de preguntas y respuestas. Que disfruten del evento. Muchas gracias. Gracias, Tatiana. Buenos días. Buenas tardes en España. Ok, ahora sí se le ve bien a ¿Qué tal? José Manuel Enrique. ¿Cómo Muy estás, buena, José? Luis. ¿Qué tal? Ok, tú eres de España. Hoy vamos a Sí, tener una conversación muy importante vale. sobre los aspectos de finanza y de economía en el área de mantenimiento, todo lo que está pasando a nivel de las recesiones, los cambios que hay en la economía a nivel global. ¿Okay? ¿Cómo impacta eso en la producción de bienes y servicios? ¿Okay? Eso lo vamos a tratar ahora aquí y vamos a hablar cómo justificar esa inversión que hoy en día requieren las organizaciones para poder desarrollar una estrategia de fiabilidad eh, en sus compañías. ¿Okay? Eso es lo que vamos a tratar aquí hoy, ¿okay? Con José Manuel Enrique, ¿no? ¿Cómo justificar? Ante eso, quisiera decirle que las empresas están ganando dinero, ganan dinero, el costo de manufactura y entrega de productos, y luego hay una instalación oculta, ¿ok? Una planta oculta que tiene fallos, no tiene una buena fiabilidad, no tiene un buen mantenimiento,
y hay que hacer inversiones en CAPEX y OPEX. Luego, esa planta oculta me va a llevar a no ganar dinero, lo cual va a impactar en las pérdidas y las ganancias, los ingresos de las compañías. Lo mismo, hay crisis económica, hay variación del dólar euro, hay una recesión, hay poca demanda, hay pérdida de desempeño, hay pérdida de fiabilidad en las organizaciones, lo cual esas pérdidas, hay una tasa de producción reducida, fallas en puesta en marcha, producción diferida, y eso es lo que nosotros llamamos las instalaciones ocultas. Lo cual, si vemos, las pérdidas son ocasionadas por fiabilidad, no hay buenas prácticas, no hay buenos estándares, no hay buena excelencia, lo que indica que el ROI no es bueno para las organizaciones. Y me acompaña en esta plática y se presenta él, José Manuel Enrique. Hola, buenos días a todos. Bueno, buenas tardes ya desde España. Nada, pues comentaros que llevo 21 años. Me lo han preguntado esta mañana un par de veces. Llevo ya 21 años en lo que es el Grupo Cooperativo Cajamar, que es el primer grupo cooperativo de crédito en España. Somos algo así como el 5% del sector financiero. Y bueno, desde hace ya pues, más de 15 años colaboro con PMM en consultorías y formaciones por todo el mundo prácticamente. Y luego a nivel de mi entidad, de Cajamar, pues empecé de becario y llevo ya 11 años en la gerencia de empresas. Me ocupo de grupos empresariales pues, de tamaño medio grande, de facturaciones de 500, 600, 700 millones de euros. Y bueno, primordialmente nos ocupamos de ver sus necesidades de inversión, de analizar cómo son estas empresas, de ver cuáles son sus evoluciones y cada vez pues, se va abriendo más, digamos, el espectro que tenemos que analizar, ¿no? Ahora, por ejemplo, pues yo creo que está en boca de todos el tema de la sostenibilidad, ¿no? Cada vez más, y luego lo comentaremos también, en el orden del análisis de los grupos empresariales, tenemos en cuenta su capacidad de ser resistentes a lo largo del tiempo, y eso se hace a través de la sostenibilidad, ¿no? Y bueno, la verdad es que es un placer, como siempre, colaborar aquí con vosotros y bueno, cualquier duda que tengáis, pues la vamos solucionando en la medida de lo posible. Y bueno, aquí estoy para lo que necesitéis. Gracias, José Manuel, gracias. Primero vamos a ese intercambio de conocimiento entre tú que estás allá y que estás en el mundo haciendo cosas. Y entre los dos vamos a responder a qué criterios utilizan las empresas para establecer la prioridad de inversión en estrategias de mantenimiento y fiabilidad. ¿Qué criterios utilizan las organizaciones en agroalimento, en manufactura, en edificación? ¿Qué criterios utilizan para realizar las inversiones? Pues bueno, cada vez más, y sobre todo en el sector agroalimentario, la base parte del consumidor, aunque parezca increíble. Las necesidades, o sea, ¿cómo os diría yo? La necesidad de cubrir la demanda del consumidor, y no es una demanda ya de producto, es una demanda de cómo se hace el producto, cómo llega el producto a sus manos, cada vez se hace más latente, ¿no? Los procesos desde, digamos, desde la creación de la materia prima, digamos, su manufactura a través de la industria, el transporte y cómo llega ese consumo, ese producto a sus manos, cada vez digamos que la trazabilidad es más importante. Dentro de esa trazabilidad, el cómo se haya hecho, en este caso en la empresa manufacturera, en la industria, cobra mayor importancia, porque lo que se está exigiendo, que cada vez ese producto, por resumirlo, sea sostenible, sea cada vez más verde y que impacte menos en la ecología, ¿no? Y en ese orden de cosas, lo que es la inversión en mantenimiento y fiabilidad y la digitalización también de los procesos para que pueda haber un mayor control
de ese mantenimiento y de esa fiabilidad, yo creo que van cobrando una mayor importancia que antes, quizá, aunque siempre estábamos pendientes, pero cada vez más el hecho de que no haya paradas de planta, que no haya residuos, que se utilice todo el producto, toda la materia prima y que esto, pues digamos que que no provoque subproductos que puedan afectar al ecosistema, ¿no? A la sostenibilidad, pues se va viendo con lupa, ¿no? De hecho, cada vez se están implantando mayor número de certificaciones que indican que tus procesos han sido lo más eficientes y eficaces posible, donde se hace un menor consumo de energía, donde se ha utilizado el nivel necesario de materia prima, que no ha habido desperdicios y luego también esos procesos de reciclado de residuos, por ejemplo, como pueda ser el agua, ¿no? La reutilización del agua, eh, se está teniendo más en cuenta para valorizar el producto final y que el cliente pueda consumir, digamos, un producto que satisfaga sus necesidades como consumidor, pero también de su conciencia con el medio ambiente y con el ecosistema. Ok, gracias, José. Ahora se acaba de sumar con nosotros, ok, Carlos Torres, ok. Muchas Estaba gracias. hablando, Muchas Carlos, gracias. Sí, estaba perdón por la hablando con demora. José Manuel, dígame. Sí, Estaba hablando sí, con pues, José Manuel, ok, que es experto, ok, tiene una gran trayectoria en la banca y en inversiones, ok. claro, lo conocemos, José Manuel. Empezó de cajero siendo economista cuando llegó y tiene un puesto muy grande en la caja, 21 años, no pasan en vano, tiene No, 15 años no. con nosotros impartiendo docencia y le hacía la pregunta, ¿no? Que de acuerdo a la lámina anterior, a esta lámina, ¿ok? Que las pérdidas que habían y las ganancias y buscando el ROI y esa planta oculta, ¿no? Esta que mostré, donde las paradas de planta no planificadas, las paradas extendidas, la producción diferida, lo que es la crisis económica. Alemania ya entró en recesión. Hoy salió que Estados Unidos probablemente entre en una recesión y eso va a impactar en la fiabilidad y en el mantenimiento. Ahora, Carlos, ¿qué opinas tú, sobre qué criterios utilizan las empresas para establecer las prioridades de inversión en mantenimiento y fiabilidad? Sí, gracias Luis. Disculpen a todos por la demora, pero me atrasé en otra actividad que tenía y se me fue el tiempo, vamos. Criterios. Bueno, a ver, vamos a dividir esto entre lo que debería de ser y lo que nos encontramos por ahí. Lo que nos encontramos por ahí. A ver, los criterios sería establecer, digamos, o sea, unos parámetros financieros que, pues, muy propios de las inversiones, como el retorno de la inversión, como pues, o el ROI, que en PMM sé que lo utilizan bastante, que evalúan, por ejemplo, con un mismo parámetro las inversiones, porque el más típico es el ROI, o sea, el ROI, el retorno de la inversión. Bueno, sin embargo, a nivel ingenieril, sobre todo cuando son proyectos más pasajeros, más así, o de poca monta, se utiliza el payback o el tiempo de retorno. También se puede ocupar el valor presente neto. Entonces, estos son valores que nos dicen que no se evalúan económicamente el proyecto. No obstante, hay un parámetro que se queda sin medir y que cualquier financiero lo va a pedir, que es el riesgo. Bueno, ¿yo qué riesgos estoy asumiendo aquí al no hacer o al hacer digamos, esta inversión? Normalmente el riesgo es, digamos, de no hacerlo, ¿no? Y yo te voy a comentar, Luis, José Manuel, algo que me tocó vivir a mí. Yo era analista de vibraciones en una acería. Entonces, pues detectamos que había un ventilador, el de secado después del decapado, que se rompían los rodamientos a cada rato. Ay, estamos que estar ahí cambiando los rodamientos. Lo bueno que nos podíamos anticipar y no nos agarraba desprevenido. Pero bueno, llegó un momento que dijimos, bueno, pues si esta máquina se rompen los rodamientos, y era porque ese ventilador se hizo en el taller de la fábrica, o sea, era así artesanal, como quien dice. Entonces hicimos una propuesta para cambiar el ventilador.
¿Qué pasó? Salió el compañero de producción de recocido y dijo, un momento, espérense, yo hace tiempo le estoy pidiendo que se amplíe la torre de refrigeración, entonces eso va a traer más, digamos, más producción y por lo tanto un retorno a la inversión más alto. Y era cierto, ¿no? Y en cambio mi argumento era, ok, si cambiamos el ventilador, traemos uno bien hecho, de un fabricante reconocido, lo instalamos bien con todos sus parámetros de diseño, no vamos a estar parando producción tanto, entonces, bueno, pues, hacíamos unos cálculos así muy básicos de retorno a la inversión, pero claro, el del recocido era mayor. Pero salió el viejo de mantenimiento, y el viejo de mantenimiento dijo, no, un momento, espera, si se van a poner a invertir, mejor cambien la caldera, que esta caldera ya duplicó su vida útil, y esto si llega a fallar, puede agarrar fuego, se puede incendiar o puede llegar a explotar, por ponerlo de forma muy trágica, y nos morimos los que vamos pasando por ahí. Entonces, claro, ¿a cuál de esas tres inversiones? Y luego, sorpresa, no alcanza el dinero para todo. Entonces, no pueden hacer las tres inversiones, podían hacer una, dependiendo de cuáles, pero bueno, podían hacer una para simplificarlo. Entonces, claro, no podíamos justificar, yo no podía justificar el riesgo. Ok, si no lo hacemos, bueno, ¿qué pasa? Vamos a estar cambiando, poniendo. Si no se hace la inversión o sea, si no se aumentaba producción en recocido, pues a lo mejor la podíamos servir a algunos clientes y los perdíamos y esos clientes iban a buscar a otro. Y el de la caldera, pues el riesgo es bastante fácil de visualizar, pues no lo podemos cuantificar. Entonces, eso es algo que siempre está ahí, digamos, perdido. ¿Y cómo se toman y en la vida real, cómo se toman las decisiones? Pues el que tenga más influencia. En este caso, el colega recocido, como conocía digamos, al presidente de la empresa y tenía contactos por un tema familiar con el consejo de administración, pues los convenció, les dijo que si querían vender más, pues que compraran una torre de enfriamiento más eficiente, y se añadía y y todo, y hizo ahí la ingeniería y todo. Y a mí de repente me dijeron que no, que iban a hacer eso y ya está. Y la caldera, pues seguía funcionando, pero el financiero me llamaba y me preguntaba, mira, Carlos, y si no cambiamos la caldera, ¿en serio eso puede matar a alguien? Y yo no sé, o sea, ahí eso es tu riesgo. Entonces, eso le quita un poco el sueño a los financieros. En resumen, ¿qué criterios se utilizan? Pues cálculos económicos pues muy estándar, retorno a la inversión, pero se debería de utilizar también una evaluación de riesgo. En la vida real, ¿qué se hace? Pues es el que grite más fuerte en la reunión, el que tiene más influencia para la toma de decisiones financieras, o lo que diga un financiero o un gerente de ingeniería que pues lo que él hacía a cálculo pues le parece más apropiado. Pues qué inversión hacer y cuál es dejar fuera. A ver, es cierto que Gracias, depende, Carlos. depende del tipo de empresa, ¿no? Si es una empresa debidamente arreglada y que debe cumplir estrictamente una reglamentación para poder estar en marcha, pues evidentemente lo que primero se hace es acometer aquellas inversiones para cumplir normativa y no incurrir en ningún riesgo partiendo del reputacional, ¿no? Por los propios trabajadores, que no corran peligro en la empresa, como por el producto que están vendiendo, ¿no? Es cierto que luego cuando entras a esos consejos de dirección, donde cada uno está luchando por su parcela, pues se da esa pugna de fuerzas, ¿no? Pero bueno, para eso tiene que haber un director general, un gerente, que sea el que imponga el criterio más racional y más sensato en este tipo de cosas. Aunque luego en las empresas familiares, a veces ese que tiene el poder de mando lo maneja como si fuera su casa. Y os pongo un ejemplo. Ahora mismo me gusta poner ejemplos sencillos, ¿no? Voy por la carretera, me gusta ir a ver las industrias in situ, no quedarme en el despacho, salgo muchísimo. Me gusta que me cuenten cómo hacen las cosas, ver los procesos, ver la maquinaria, ver cómo lo tienen todo organizado, ver si están cumpliendo las diferentes normativas. Y veo que cada vez hay más coches en la carretera. Y eso es porque el presupuesto familiar no lo destinan donde lo deberían destinar, que es, oye, voy a pasar la revisión del coche, voy a hacerle el mantenimiento para que mi coche sea confiable, sea fiable y no me deje tirar en la carretera con las consecuencias que conlleva. Pues a veces en las empresas ocurre eso. Se preocupan más de ir a una determinada feria para intentar vender más
y sin embargo se olvidan de implementar esas estrategias de mantenimiento y fiabilidad que haga que la industria no pare. Entonces esto a veces en las gerencias de dirección, sobre todo en las familiares, pues el que tiene, digamos, ese poder, si está en ventas, va a implementar que ese dinero vaya a ventas, independientemente que para el proyecto que sea, para, por ejemplo, ir a una feria, y sin embargo, si el que manda está en producción, pues posiblemente vaya a otra nueva máquina para incrementar no sé qué, que tampoco aporte nada, más allá de lo que ya tienen, y se quede sin implementar esas estrategias de mantenimiento y fiabilidad. También, pues a veces nos encontramos con estos casos. Ahora, de cara a convencer, los criterios, ¿no?, que se pueden utilizar es, oye, todo lo que sea comprar nueva maquinaria va a incrementar tu activo, con lo cual tus indicadores de rentabilidad van a bajar. Y lo que hay que buscar siempre es, y decirle a los digamos, directivos es cuánto dinero te queda en la mano. Yo simplemente una buena gestión de mantenimiento de fiabilidad te va a quedar más dinero en la mano que si lo inviertes en más ventas. Muchas veces ocurre eso, ¿no? Y nos falta darle esa visión con números a través de esos indicadores para que lo puedan asimilar. Okay, gracias. Vamos con la segunda pregunta. Okay. ¿Qué decisiones importantes deberían tomar una organización que tiene restricciones financieras y que a la vez desea incrementar su capacidad productiva o de servicio? Esta es complicada, ¿no? Okay. Sí, ¿Qué pero decisiones importantes debería tomar una organización que tiene restricciones financieras y que a la vez desea incrementar su capacidad productiva o de servicio? Yo me leí un libro que se llama Uno a la vez, ¿ok? De un gurú del Valle Silicio, ¿ok? Entonces, habla de estos temas, ¿ok? Que ha ayudado a Google, a Apple y a todas las organizaciones a avanzar en su estrategia. Entonces, si hay restricciones financieras, ¿cómo incremento la producción y los bienes y servicios? un poco como pues, decía José Manuel, ¿no? O sea, primero crear unas políticas pues, o sea, ¿qué es lo importante para la empresa? Si vamos a vender así, como que si no fuera a ver mañana, bueno, pues o sea, hay que estar consciente que la sostenibilidad se te va a poner muy en riesgo, ¿no? O si queremos, pues, darle, digamos, mayor, pues, peso al medio ambiente, a la seguridad ocupacional, reputacional, saber eso. O sea, primero es crear las políticas necesarias para esto lo entiende bien, por ejemplo, quienes hacen análisis de criticidad, que tienen que definir primero qué es lo importante, bajo qué vamos a analizar la criticidad tanto de activos como de procesos, para luego, pues, implementarlo, ¿no? Entonces, la primera decisión importante, en mi humilde opinión, es primero crear una serie de características sobre las cuales vamos a evaluar, digamos, no solo las inversiones, sino que también los activos, los procesos, la planta misma. Entonces, todo eso tiene que ir dentro de un plan estratégico de la empresa, alineado con sus objetivos fundacionales, por decirlo así, al rol que quiere cumplir en la sociedad. Y luego, en base a eso, empezar a ver todas estas restricciones financieras y ver cómo se puede maximizar, porque como les decía en el ejemplo en mi anterior intervención, no todo se puede medir con dinero o con pues KPIs de mantenimiento, no, porque hay cosas que son un poco variopintas, ¿no? Desde cambiar una caldera hasta hacer un overhaul de una torre de refrigeración, o mejor extendemos y ponemos otra planta adicional. No todo se puede medir así tan fácil. Entonces, crear primero esas políticas para ver cómo vamos a evaluar esto. Y una vez que tenemos todo un modelo estandarizado de cómo vamos a evaluar las diferentes inversiones, pues ahí sí, vamos a ir a por ello. Y claro, vamos a incrementar la capacidad productiva o de servicios, pero no a cualquier costo, sino que todo está amarrado dentro de la organización. Yo aquí añadiría que siempre hemos de partir de quién recibe el servicio, de quién recibe el producto, ¿no? Entonces,
esas decisiones que hemos de tomar, primero han de ir encaminadas a permanecer en el mercado, ¿no? A veces las empresas se equivocan intentando incrementar su capacidad productiva o ampliar su gama de servicios cuando lo que tienen que hacer es mirar un poquito más hacia allá, hacia el horizonte y ver qué es lo que necesitan para seguir en el mercado, ¿no? Si dentro de esa capacidad, ¿no? de esa necesidad de seguir estando en el mercado, el producto que tenemos es viable, pues que tiene, digamos, esa sostenibilidad en el tiempo, pues localizar, ¿no? Como indicaba Goldratt en su momento, pues aquellos cuellos de botella, ¿no? Que nos permitan mejorar nuestra capacidad productiva a pesar de esas restricciones financieras. Siempre pensamos que lo que va a mejorar digamos, nuestra capacidad es más máquinas, más personal, más infraestructuras. Y muchas veces, haciendo una buena implementación del plan de mantenimiento y esas estrategias de confiabilidad, ¿no? De mejorar esos procesos, conseguimos tener una mayor disponibilidad, tener menos roturas en la cadena de producción, dar un mejor servicio y mejorar nuestros ratios, ¿no? Porque tú al final, con el mismo personal o con un poquito más, eres capaz de implementar esas estrategias y no te metes en inversiones que van a hacer aumentar tus activos, con lo cual eso va a hacer más difícil que mejoremos nuestros ratios, ¿no? Entonces, a la hora de implementar esas restricciones financieras o ese poquito dinero que tenemos, siempre se nos va por querer crecer, pero yo cuando analizamos las empresas es, vende más, tiene más cuota de mercado, y yo siempre digo, pero ¿cuál es su EBITDA? ¿Qué es lo que está ganando? A veces no tener la mayor cuota de mercado hace que seas la empresa que más dinero gana, sino aquella que mejores procesos tiene, que mejor entiende al cliente, que mejor tecnología aplica y que evidentemente en la medida de lo posible menos costes tiene, genera una marca, ¿no? Y esa marca, esa confiabilidad que genera tu marca hace que vendas más, ¿no? El vender más también implica o sea, con esa confianza hace que vendas más por esa confianza y generas una marca, ¿no? La marca vende más. Muchas veces las marcas venden hasta por sí solas, ¿no? Y nos lleva a la creencia errónea de que más ventas significa mejores empresas. Y las empresas, yo creo que cada vez se damos cuenta que mejores procesos hacen mejores productos y se crea marca, ¿no? Que al final es un poco lo que tratan de conseguir las empresas, ¿no? De que su producto llegue a ser conocido hasta incluso que sea ya un producto de marca, ¿no? Y esos procesos, pues ese dinero que tenemos, oye, implementarlo en esas estrategias y gastarse dinero incluso porque al final la maquinaria no lo es todo. Tenemos que tener personas que, a pesar de toda la digitalización que viene ahora que estamos hablando, tenemos que tener gente preparada que interprete esos datos para poder implementar esas estrategias, ¿no? Y aplicarlas, ¿no? En ese sentido, yo creo que viene también que a pesar de toda la digitalización, que al final lo que va a hacer es, digamos, que los procesos que no tienen valor se automaticen, ¿no? Pero siempre va a quedar ese proceso donde nosotros sí que vamos a dar el valor añadido, ¿no? Que somos las personas, los ingenieros, los financieros, que somos los que vamos a tener que tomar las decisiones, y todavía la inteligencia artificial creo que todavía no llega a esto, ¿no? Aunque parece ser que está próxima. Entonces, hemos de darle ese sentido lógico a nuestras decisiones, que al final de lo que se trata es de que una empresa pervierta el tiempo y que gane más dinero cada vez. Ok, una cosa que debemos tener en cuenta, okay, que es muy importante, es que cuando las organizaciones buscan la importancia y esas restricciones financieras para incrementar su capacidad, debemos trabajar con la salud del activo, salud e impacto. ¿Okay? Esa salud de impacto, si tengo restricciones financieras y si analizo la parte técnica y económica, puedo tener un índice de riesgo. Ese índice de riesgo, viendo los movimientos de las bolsas y viendo los movimientos del mercado, viendo la matriz de riesgo, pudiera buscar esa mejora de la productividad en las organizaciones. Entonces, nosotros contamos con una herramienta que es el índice
que es el IPR, el índice de prioridad de riesgo, con un software que se llama Decision, ¿okay? Que puede utilizarse para la gestión de CAPEX y OPEX en las organizaciones. Entonces, ahí es muy importante tener en cuenta todas las estrategias para CAPEX y OPEX en las organizaciones. ¿Okay? Avancemos, ¿ok? Ok. Otra pregunta que es muy importante aquí. ¿Pueden indicar según su criterio para un sector productivo cuál es el principal impacto que ocasiona la no identificación de los riesgos de inversión en mantenimiento y fiabilidad? Pueden indicar según su criterio para un sector productivo, metalmecánico, agroindustrial, manufactura, oil and gas, energía. ¿Cuál es el principal impacto que ocasiona la no identificación de los riesgos de inversión en mantenimiento y fiabilidad? Aquí me lanzo yo. A ver, tal vez no va asociado a ningún sector en específico, pero sí es mayoritario en el oil and gas. Por ejemplo, las tuberías. Las tuberías es un cisne negro que se asoma, porque es una cosa que parece que no da problemas, que están ahí, que no aguantan, nadie se acuerda de ellas, no están, de hecho, no son tuberías tan críticas, sino que como el conjunto de tuberías secundarias, que nunca se les da mantenimiento, está ahí, nunca se les planificó nada, siempre que se hacían inversiones había algo más importante que atender, y cuando se vienen a dar cuenta, claro, tienen ahí un problemón ahí armado, y es más en el oil and gas aquí definitivamente, que no saben si cambiarlas todas, si reforzar, y como van poniendo tubería sobre tubería y otras que ponen ahí, que conectan y no sé, entonces al final tienen un problemón ahí que a veces nos llaman para que hagamos análisis de tuberías, o sea, y es como que, o sea, o sea, nosotros, cuando me dedicaba a hacer análisis de vibraciones en este tipo de industrias, pues, claro, al final les terminamos diciendo, miren, pues es que prácticamente tienen que rediseñar todo y eran proyectos grandes. Entonces, eso era, luego con infraestructura pasaba lo mismo. Ahí se iba dejando pasar, no se daba mantenimiento de la infraestructura, se iba dejando, hay cositas, y luego, claro, la fábrica se le estaba cayendo literalmente en pedazos. Se les cae en pedazos, o sea, no se le da eso, y eso por ejemplo, en el sector alimentación suele pasar, pero bueno, es casi en todas las industrias, pero a menos que yo he visto eso en el sector alimentación, no todas las empresas, pero como que, mira, qué curioso, ¿no? Que esta empresa tiene, bueno, sector de alimentación, de bebidas también, que dice, bueno, qué curioso, o sea, lo mismo que tenía esta misma empresa del mismo sector. Yo no he hecho ningún estudio al respecto, ni sé de ningún estudio que diga eso, este tipo de casuística para un sector en específico. Y luego, pues, y luego el tema eléctrico. El tema eléctrico, como eso a veces, aunque se hagan rutinas de termografía,
la degradación digamos, sobre todo de líneas eléctricas de mediana tensión dentro de las fábricas, eso no da, o sea, con termografía se pueden ver como cosas muy concretas en tableros, en conexiones, pero la degradación del material aislante, sobre todo en sistemas eléctricos, se va dando paulatinamente, es como se va degradando silenciosamente hasta tener un problema. De hecho, por ejemplo, en sector automoción, nos ha tocado ver, por ejemplo, con motores viejos que antes eran de corriente directa, muchas veces los cambian con nueva tecnología, de aquel entonces con corriente alterna y con un variador de frecuencia para controlar la operación del motor. Y claro, cuando uno ve los cables así todo gruesos, es que no has cambiado, o sea, cambiaron el motor, pero no cambian los cables. Y eso genera interferencias electromagnéticas que afectan a sistemas de medición y transmisión de datos. Y cuando se dan cuenta, por haber acortado inversiones o por no haber invertido en el sistema eléctrico total, cuando se dan cuenta, claro, es que están metidos en un problema que lo tienen que hacer sí o sí. No es algo que impacta positivamente a las finanzas, y es algo que no se suele tener previsto. Tres cosas, en mi experiencia, ¿no? En mi experiencia es tuberías, infraestructura y sistema eléctrico de mediana potencia. Muy buena respuesta. Bueno, a nivel financiero es verdad que se nota en el último momento, ¿no? Normalmente el que no inviertes en mantenimiento de fiabilidad pues hace que a lo mejor a corto plazo puedan mejorar tus ratios, ¿no? De eficiencia, o sea, de beneficio, de rentabilidad y demás. Pero claro, eso a la larga es un precio. No mantener el activo al final va a provocar su deterioro. ¿Esto qué ocurre? Pues yo no iría a un hospital, por ejemplo, que no está debidamente mantenido. No sé si iríais vosotros, que los quirófanos estuvieran debidamente limpios, la maquinaria debidamente al día, con todas las certificaciones debidas y demás. Lo que pasa es que el consumidor final o el cliente, eso en una industria no lo ve, porque él no sufre por dentro lo que le va a ocurrir como le puede ocurrir en un hospital, ¿no? Él ya recibe el producto final realizado. Entonces, de entrada no lo ve. Normalmente son los empleados quienes detectan primero esa falta, ¿no? de previsión, de mantenimiento de la infraestructura. Entonces, te puede provocar un estrés laboral porque no estás llegando a tiempo a las cosas. Eso a corto plazo pues, te puede provocar roturas en el stock, que hace que no suplas debidamente el producto o el servicio a tu cliente. Eso te hace llevar a cierto riesgo reputacional, a que si un cliente tenía plena confianza en ti, empieza a buscarse alternativas por si tú fallas. Si empiezas a bajar las ventas y no amplías mercado, que también requiere un esfuerzo, pero no tienes la maquinaria debidamente a punto, ¿cómo vas a atender los nuevos pedidos o los nuevos servicios que se te genere? Y a la vez toda esa bola se va aumentando porque la gente que ve que la empresa no marcha, el talento se marcha de tu empresa. Y eso hace más difícil cada vez la labor de la empresa, ¿no? Entonces, parece mentira, ¿no? Pero que algo que debería ser dentro del top de preocupaciones de una empresa, pues muchas veces, como no urge, como no es un fuego que hay que apagar directamente, pues lo vamos aplazando, posponiendo y puede ser algo que se pueda cargar incluso a la empresa, ¿no? Yo evidentemente os he dicho al principio que me gusta mucho visitar la empresa. Yo sí veo que la maquinaria no está debidamente mantenida, que veo una parte que está parada porque ha sufrido una avería, que no está todo debidamente en su sitio, porque además eso se nota cuando entras en una industria a ver si está ordenada o desordenada, y más cuando llevas 20 años en el sector y has visto diferentes industrias y diferentes maneras de trabajar y conoces los sectores que ves, ¿no? Entonces, yo desconfío. Fijaros, por ejemplo, un ejemplo de una industria papelera que fuimos a visitar y de no saber utilizar bien las cosas. Eso también se debe a no tener una política de mantenimiento clara, ¿no? Dentro del mantenimiento también
está que las cosas tienen su sitio, ¿no? Una industria papelera que no cerraba las puertas cortafuegos. A los 3 meses se quemó. No tenía las medidas. El personal de mantenimiento no imponía que eso debía de estar cerrado. Pues ahí entrarían pues, mantenimiento, seguridad, etc., ¿no? Quizás varios departamentos, pero no entramos a darle financiación por un riesgo que había una mala gestión, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado, ¿no? Y no olvidarse, igual que os he puesto el ejemplo del coche, ¿no? Las familias cogen y dedican el dinero a vacaciones, a salir a cenar por ahí, pero lo primordial, lo que te da servicio, que es el coche que te hace falta para trabajar, no le haces el debido mantenimiento, ¿no? Pues bueno, estas ideas son las que debemos de tener ahí siempre presentes para no fallar, ¿no? Y que cosas que a la corta se pueden, digamos, apartar a un lado, a la larga, como comentaban por aquí por el chat, pues van a ser una bomba de relojería que va a estallar, ¿no? No sé si tenemos a Luigi por ahí, me parece que se nos ha Sí, está marchado un así. momento. Pero ¿sabes qué identifico también, José Manuel, con respecto a lo que estabas diciendo, de que muchas veces, tal como lo comentabas, que no se toma en cuenta, digamos, esos factores de fiabilidad? O sea, de hecho, yo creo que eres de los casi únicos que se da una vuelta por la planta, porque realmente es que todos estos factores de fiabilidad y mantenimiento quedan, vamos, fuera incluso del análisis financiero que típicamente se hace en este tipo de industrias. Y todo lo que importa es el EBITDA, ventas, ratios de crecimiento y pocas cosas más. Claro, Y un buen financiero, si entiende o se preocupa un poco por el área, digamos, de ingeniería, y viera que hay problemas en el suministro, ¿no? O que hay demasiados cortes, porque eso ves porque, oye, ¿por qué hemos vendido menos? Y si el problema llega de producción, es que no hemos podido servir este mes a tiempo los pedidos porque hemos tenido un retraso. Entonces, si indaga y se preocupa, podrá ver que a lo mejor lo que falla es el mantenimiento, la disponibilidad de la planta, y se dará cuenta de que está perdiendo dinero. Y de que eso, para mejorar los indicadores, no se hace añadiendo una línea de producción más, sino solucionando lo que tienes a pie de planta, como bien indicas, bajando. Yo conozco muchos financieros y muchos directores generales que lo que hacen es bajar a pie de planta. Y en las empresas, vamos a llamarlas de Silicon Valley, que ya aquí hay mucha filosofía importada de allí, ¿no? El director general en el comedor de la industria, pues a la hora de comer se sienta con el carretillero, se sienta con el de logística, se sienta con el de la máquina que está para engrasar cierta maquinaria. Entonces, quiere tener una visión de cerca, comentando directamente con la gente de operaciones, no solamente los mandos intermedios y los altos directivos, sino con la gente de abajo. Le gusta interactuar para tomar nota de primera mano a ver qué está ocurriendo. Y eso es un ejercicio muy sano. Todavía creo que tenemos un mal vicio de tener ciertos estatus, ¿no? Y de no, digamos, mezclarnos, ¿no? Y colaborar con la gente de abajo, porque siempre pensamos que ¿qué me puede aportar este a mí? Cualquiera te puede aportar algo, por muy listo que tú seas o por muy inteligente, por mucho que tú conozcas, porque nadie lo sabe todo, y más en tu empresa. El director general no lo sabe todo, ni muchísimo menos. Entonces, es bueno bajar al barro, arremangarse, ver incluso cómo se realiza un proceso desde el inicio hasta el final, verlo por uno mismo, y ahí se detectan muchas cosas, como bien indicabas, Carlos. Bueno, algo muy importante, ¿por qué la importancia para, estamos, ok, algo muy importante es que estos criterios que debemos tomar de riesgo, como lo dice José Manuel y Carlos, okay, están basados en los riesgos hacia los activos. Okay, si vemos, normalmente cuando se buscan criterios
que impacten desde el punto de vista de inversión en mantenimiento. Y cuando hay crisis, yo lo digo en mi libro de Operacionalizando la Estrategia, la cosa más burda que hacen los empresarios y los gerentes malos de mantenimiento y producción es echar a la gente para la calle. Eso es lo más fácil, ¿ok? Pero no buscan dónde están las pérdidas, ¿ok? Porque hay bastante charlatanes y habladores de tontería, ¿ok? Porque yo manejé la industria del petróleo y fui gerente muy jovencito, gerente de mantenimiento y gerente general de varios complejos químicos, ¿ok? Cuando el petróleo estaba en 9.75 y lo producíamos a 3.25, ¿ok? Y a mí que no me vayan a contar cuentos, porque ahí no tiramos a nadie para la calle. ¿Okay? Y era una petrolera que producía 3.700.000 barriles diarios. Entonces, con unas plantas químicas espectaculares. Entonces, tenemos que buscar que ese impacto que ocasiona esa inversión, o sea, es buscar las pérdidas, técnicas predictivas, ¿ok? Manejo de fiabilidad, buscar la salud de activo, trabajar con el ciclo de vida, ¿ok? Trabajar con la gente, con gestión del cambio. Ahí es donde están el poderío de buscar esa estrategia para buscar la mejora. Y ahí es donde tenemos que basarnos en identificar esos riesgos. Pero la gente a veces no quiere invertir en mantenimiento. Que yo ahorita estuve en México 2 semanas intensiva, 8 horas diarias, trabajando con varias empresas de manufactura, contratado, y las inversiones en mantenimiento son muy pocas. ¿Okay? Entonces, yo le decía, tienen que hacer inversiones. ¿Para qué? Para extender ese ciclo de vida de los activos. Y ahí es donde está, y entonces todavía la gente está con el mantenimiento correctivo y con el mantenimiento preventivo. ¿Okay? Cuando el mantenimiento preventivo es muy caro, ¿okay? Tenemos que ir a técnicas predictivas, en manejo de la data. ¿Okay? José Manuel hablaba al principio de la digitalización. ¿Okay? Aquí tenemos un financista y tenemos un técnico experto en salud de activos. ¿Okay? O sea que tenemos dos vertientes. Y Carlos, en sus congresos donde va, habla del ROI en la fiabilidad y nadie lo pesca, ¿ok? Todo el mundo está pendiente del modo de fallo y el efecto de fallo, pero no está pendiente cuánto cuesta implementar una técnica de mantenimiento predictivo y el ROI que voy a tener. Entonces la gente se mete a ver los modos de fallo y el RCM, pero no, la gente tiene que estar pendiente de ese ROI. Y ahí es importante que tomemos eso en cuenta para poder aumentar la fiabilidad en las organizaciones. Entonces, otro punto muy importante es por qué es la importancia del ROI en mantenimiento. ¿Por qué la importancia del ROI en mantenimiento? ¿Okay? ¿Por qué es importante para una empresa calcular el ROI en mantenimiento y fiabilidad? Porque, otra pregunta, hacemos todas las partes de tiempo medio entre fallos, tiempo promedio para reparar y sacamos los indicadores. Ahora lleven eso a ROI. ¿Ok? Y no hay esa explicación detallada. ¿Ok? Entonces le pregunto, ¿por qué es importante ese cálculo del ROI en mantenimiento y confiabilidad? ¿Qué beneficio puede obtener? Carlos en los congresos va y no lo pescan. Pues no. Ya no me animas más a ir a congresos, pero bueno. Dale, José Manuel, empieza. No, a ver, al final partimos de la preocupación de la empresa, ¿no? Y tiene que haber una preocupación por parte de los directivos, ¿no? Y los gerentes de la empresa en esa patita que es el mantenimiento de la confiabilidad. Porque ellos tienen que saber que ese mantenimiento y confiabilidad aporta al ROI, ¿no? Entonces, es lo que comentamos. Si yo invierto más, tengo más activos, es más difícil que mi ROE mejore. Entonces, para que yo mejore mucho mejor, o sea, para que mejore mucho mi ROI, tengo que hacer unas inversiones que van a tardar un tiempo en dar sus frutos porque luego tienen que ir acompañadas de ventas, ¿no? Y es difícil que yo haga una inversión y automáticamente la tenga ocupada en ventas para que, digamos, se establezcan unos indicadores medios, ¿no? Que no sean los que están perjudicados, entre comillas, por la inversión inicial y la fase de lanzamiento hasta que llego a las ventas, ¿no? Y a la producción ideales, ¿no? Esas fases, pues, las pasamos. Entonces, abajo yo creo que no saben expresar cuánto va a aportar o cuánto va a mejorar ese ROI, ¿no? Haciendo estos planes de mantenimiento y de confiabilidad, ¿no? Al final es cogerse una cuenta de resultados, decir lo que vas a ahorrar y aplicarlo, ¿no? Aplicarlo en las diferentes partidas de la cuenta de resultados, y cuando tú mejoras una cuenta de resultados, evidentemente
independientemente que lo has de calcular o comparar con el activo que estás manejando, contra más bajo el activo, más fácil va a ser manejar, o sea, mejorar ese ROE, ¿no? ¿Qué ocurre? Que no lo suelen hacer, ¿no? Simplemente siempre miran por la parte de arriba cómo voy a incrementar el beneficio, pero por la parte de las ventas, ¿no? O intentar vender más caro. Oye, es loable, es lícito, pero no se preocupan por la parte de los costes muchas veces, en que esos costes se pueden mejorar, pues teniendo menos tiempo el personal ahí porque he conseguido una mejora en la disponibilidad de la planta. No he tenido gente ociosa porque he tenido que parar la planta por falta de mantenimiento. No he utilizado más producto de materia prima que el que toca realmente o que necesito para hacer mi producto, porque la máquina debidamente mantenida está aplicando la cantidad de producto que toca. Entonces, esa planta oculta, que decía Luis al principio, cuesta mucho de ver en muchas ocasiones, porque el día a día les arrastra y no se fijan en calcular, ¿no?, cuánto podría mejorar el rendimiento de su planta, entre comillas, haciendo lo mismo. O sea, la estructura de la empresa no tendría que variar, sino simplemente esa estrategia de aplicación del mantenimiento debidamente aplicada, y evidentemente tienes que tener el apoyo de la dirección para poder llevarlo a cabo, pues mejoraría enormemente el rendimiento, ¿no?, de la empresa. Llamémoslo ROI, ROA, ROI, ¿no? Al final, de lo que se trata siempre es de hacer mucho más con menos, ¿no? Entonces, esa optimización, ¿no?, como indica por aquí Luigi, pues es lo que se necesita hacer en la empresa. Y no solamente pensar en crecer por crecer, que es lo que ocurre en la mayoría. Yo voy a dar aquí una opinión más operativa, ¿no? Para no redundar en lo que José Manuel pues ha expuesto con total solvencia, ¿no?, financiera. Pero, por ejemplo, cuando a ver, yo me dediqué mucho tiempo a implementar planes de mantenimiento predictivo y a vender tecnología de mantenimiento predictivo, específicamente en el área de vibraciones y alineación. Entonces, claro, cuando una empresa me venía a mí y me decía, es que ayúdame a calcular el retorno de la inversión, que eran muy pocas, yo decía, y claro, yo decía, bueno, pues nos sorprendía, ¿no? Y hacíamos el ejercicio, ya luego les cuento. El problema es que la gran mayoría hace estas, digamos, entre comillas, inversiones en mantenimiento y confiabilidad, en lo que son mejoras de mantenimiento y confiabilidad, las hace sacando dinero de sus presupuestos de mantenimiento. Me explico. A mantenimiento cada año le asignan un presupuesto. Entonces, ellos veían como, y su único objetivo financiero es quedarse dentro de su presupuesto. Si él ha dicho que se va a gastar tanto este año, pues ese era su único objetivo. Entonces, en España, Portugal y Latinoamérica, que es donde yo tenía asignada comercialmente el área, la mayoría de ventas de equipos de mantenimiento y confiabilidad se hacen en noviembre y diciembre. ¿Por qué? Porque cuando el gerente de mantenimiento veía que le quedaba un dinerito, y ellos me lo decían, si no me lo gasto, me lo quitan, ¿sabes? Entonces, en diciembre, en noviembre o en diciembre nos hablaban y decían, Carlos, ¿te acordás de aquella oferta que me enviaste en mayo, que es de un equipo de vibraciones online, que no sé qué, bla, bla, que... Sí. Oye, actualízala y va pidiendo ya el material, que eso te tengo que poner el pedido ya antes que se acabe el año. Y eso era totalmente normal. Todavía lo será, lo que pasa es que yo ya no estoy en ese tipo de empresas. Entonces, pues, y claro, o sea, uno se da cuenta de que meten lo que debería ser una inversión, la meten como un gasto de mantenimiento. Y dicen, no, incluso llegamos a facturarle sin haber entregado material. O sea, ni siquiera hacían provisiones. No. Para ellos deshacerse de ese dinero, contablemente hablando, para deshacerse de ese dinero, porque si no, si se habían dicho que tenían un presupuesto así y se gastaron menos, pues el otro año le ponían ese menos. Entonces, es realmente demencial. Entonces, ¿cuál es el problema? Que se fue digamos, ese proyecto sin haber hecho un cálculo del retorno de la inversión.
¿Y por qué yo siempre recomendaba hacer un cálculo de retorno de inversión? Porque sí, porque vemos que da un número, entonces eso lo puede comparar el financiero con otras posibles inversiones, etcétera, etcétera, etcétera. Pero realmente, operativamente, el valor, la importancia de calcular el retorno de la inversión es ver las variables en las cuales nuestro proyecto va a dar rentabilidad a la empresa. Y, por ejemplo, a veces al terminar el ejercicio que hacíamos, la gente decía, ah, mira, yo pensé que la variable estaba en no consumir repuestos. Y la mayoría de veces la variable estaba en extender las paradas de producción. En un cliente que atendimos con PMM, era una generadora eléctrica que ellos decían, mira, si yo puedo hacer mis paradas de mantenimiento en vez de cada 16 meses, hacerlas cada 17 meses, eran ganancias millonarias. O sea, solo extender la parada programada, la parada programada, extenderla un mes. Me acuerdo que eran 28 días, pero bueno, digamos un mes. El retorno de la inversión era increíblemente alto para la inversión, y era una inversión potente la que estaban planteando, era hacer un centro de control monitorizando todas las turbinas, bla, bla, bla. No era un equipito, no, era algo mucho más. Y lo llegamos a demostrar. Entonces, ¿cuál es la importancia? De que la gente de mantenimiento, la que va a estar luego lidiando con esa inversión, con esos equipos, luego saben cuáles son los factores donde ellos realmente pueden, digamos, generar un retorno a la inversión significativo a la empresa. Ok, muchísimas gracias. Ahora vamos al turno de preguntas. Tenemos creo que una pregunta, ¿no? Por el tiempo. Ok. Sí, Sí, Luigi, vamos a hacer una tenemos pregunta, ¿no? una pregunta, ¿vale? ¿Cuál es el ciclo de ejecución de un proyecto de confiabilidad coherente a nivel técnico financiero antes de empezar a calcular el retorno? Repite la pregunta, Tatiana, que se te escuchó muy bajo. Ah, vale, perdón, disculpa. ¿Cuál es el ciclo de ejecución de un proyecto de confiabilidad coherente a nivel técnico y financiero antes de empezar a calcular el retorno? Pues de lo que entiendo es, o sea, depende del proyecto. Por ejemplo, si es una implementación si es una implementación de un plan un plan estratégico de gestión de activos, pues no sé, es muy variable. Pues, pero por lo menos, no sé, Luis sabrá contestarlo mejor, pero será de 1 año, 2 años, hasta 3 años puede ser. Pero si es una inversión así muy, pues, de lo que ya estaba hablando hace un rato, de implementar un sistema online de vibraciones, no sé qué, se hace en semanas. Pero lo recomendable es, previo a empezar a buscar la compra, es analizar financieramente la inversión. Y rápidamente lo que les digo, o sea, si ustedes hacen primero un análisis financiero y detectan esas variables sobre las cuales su empresa tiene beneficios, yo siempre les digo a los colegas, no compren equipos, compren KPIs, compren variables. Es decir, no compren un sistema de vibración con un sensor piezoeléctrico y que tenga tantas líneas y que no sé qué, y inalámbrico. No. Siéntense con sus proveedores y digan, oye, ¿cómo puedo reducir las paradas de planta de esto a esto? ¿O cómo puedo reducir el consumo de rodamientos en este tipo de maquinaria de esto a un 50%? Esos son realmente los verdaderos intereses, y no salir con equipos y las características técnicas que sí, eso saldrá, pero después. Ok, yo voy a contestar un poquito la pregunta. Si yo quiero implementar una estrategia de fiabilidad y mantenimiento, que primero debo elaborar un plan estratégico de mantenimiento y fiabilidad. Ok, en ese plan estratégico de mantenimiento y fiabilidad, tengo que calcular el retorno de la inversión. Antes de empezar a buscar técnicas como el RCM, el RBI o el RCA o técnicas predictivas, tengo que hacer un caso de negocio. Y con ese caso de negocio, tengo que mostrárselo a la gerencia. Y luego, a los 8 o 10 meses, tengo que poner las primeras acciones tempranas. Acciones tempranas. Acciones tempranas es detectar con las estrategias de confiabilidad que voy a implementar en un proceso que dura entre 12 y 14 o 18 meses, a los 8 meses tengo que darle a la gerencia ROI. Porque si no, usted lo que está es durmiéndose
y siguiendo ahí toda la vida como los consultores viejos esos que implementan RCM toda la vida y van y no dan retorno. ¿Ok? Lo primero que hay que dar a los 8 meses es retorno. Entonces, antes de contratar, implementar técnicas predictivas, antes de contratar confiabilidad, antes de contratar estrategias de mantenimiento, hay que hacer un caso de negocio. El caso de negocio me va a proporcionar, primero, acciones tempranas, a los 8 meses. 8 meses retorno. ¿Ok? ¿Dónde está la planta o la maquinaria o que me está causando más pérdida? Y ahí le voy a dar respuesta a la alta dirección. Y después sigo avanzando. ¿Ok? Y buscando cada vez la mejora continua. Primero se hace un caso de negocio. ¿Cómo se hace ahorita? Corro a buscar un consultor porque está de moda el RCM, porque está de moda el predictivo. ¿Ok? Y entonces después compran los equipos y le echan la culpa a los consultores. ¿Ok? O a los tecnólogos. No. Primero un caso de negocio. Eso es lo que hay que hacer primero. Caso de negocio. ¿Qué pasa? Que cuando nosotros hacemos los business case, la gente no se quiere mojar. Tiene miedo de poner numerito. ¿Por qué? Porque la gerencia lo mide. Entonces hay que ir sobre seguro, calcular ese retorno. Nosotros, todos los casos que hacemos tienen un retorno. Por ejemplo, cuando hacemos un gap análisis en mantenimiento y confiabilidad, hacemos un caso de negocio y vemos el retorno a la inversión de implementar mantenimiento y fiabilidad. ¿Ok? Y luego la gerencia lo toma y ve si es viable o no implementarlo. Yo creo que ya con esto terminamos, ¿no? Muchas gracias a José Manuel Enrique y a Carlos Torres. Tatiana, ¿no? La publicidad, ¿no? Si el libro, si están... Sí, si están interesados, pueden descargar el primer capítulo gratis, al igual que muchos otros libros que tenemos en la página de PMM Business School. Así que pueden acceder a través del link que se ha puesto en el chat y poder obtener mucha más información sobre estos temas. Muchísimas gracias por habernos acompañado en un webinar más. Les invitamos el miércoles que viene a ver el próximo y además pueden seguirnos en nuestras redes sociales para mucha más información. Recibirán durante el día de mañana un correo con la grabación del evento, además de todas las recomendaciones mencionadas. Muchísimas gracias a todos y nos vemos pronto. Muchas gracias, José Manuel. Muchas gracias, Carlos. Y muchas gracias, Luigi. Un saludo. Gracias. Adiós.